Bueno, retomamos con este video. Entonces, habíamos dicho que el tamaño del mercado interno, dado que los impuestos y los salarios eran bajos, iba a depender de la cantidad de mano de obra. Ahora, el impacto que tenía la erradicación de ese capital en el país, en la economía, iba a depender de dos cosas, o de la combinación de dos cosas, ¿sí? Primero, del tipo de actividad que se desarrollaba, ¿sí?, en ese país, y segundo, de la dotación de recursos naturales que tenía, la cantidad de dotación de recursos naturales que tenía ese país. O sea, en resumidas cuentas, el impacto que ese capital iba a tener en la economía de ese país, en esas economías, iba a depender de la cantidad y la calidad de los recursos naturales. Entonces, vamos a diferenciar dos tipos de impacto, A y B. En el impacto de los países A, que uno puede llamar los países A, eran países con características de recursos naturales que se podían hacer actividades extractivas o mineras, ¿sí?, y recolectoras, o sea, frutas. Esas actividades requerían poca mano de obra, porque no son mano de obra intensivas, eran actividades primarias, ¿sí? La explotación de minas o la actividad recolectora de frutas eran actividades primarias, frutas o algodón, lo que sea, pero actividades recolectoras. Eran actividades primarias, ¿sí?, que no tenían ninguna manufactura detrás de eso. Entonces, ese impacto generaba un mercado interno chico, porque absorbía poca mano de obra. Y por el otro lado, los países del tipo B, que uno puede pensar, eran países que tenían una dotación de recursos naturales diversificada, y también tenía diversificada la dotación de factores productivos. Entonces, eso le permitía establecer o la posibilidad de un sistema de producción agropecuaria. Eso obviamente demandaba más mano de obra, y por ende el mercado interno que se generaba en esos países era mucho más grande. Entonces, la dinámica era que el mercado interno se abastecía por importaciones provenientes del núcleo dinámico, que era Inglaterra, que se pagaban con las divisas que entraban al país cuando se producían las inversiones iniciales o cuando se exportaban esas materias primas, ya sea primarias netamente en los países tipo A o un poco más manufacturadas en el país tipo B. Bien, esta dinámica funcionó, ¿sí?, hasta 1930, ¿no? ¿Qué pasa? Con la crisis del 30, ¿sí?, la grave crisis económica producida por un cóctel, lo que puede pensar, ¿no?, un cóctel de especulación financiera, un proceso de redistribución regresiva de los ingresos en todo el mundo, ¿no? Cierta incertidumbre sobre el futuro geopolítico del centro, ¿no? Estados Unidos empezaba a tomar fuerza como un nuevo polo dinamizador de la economía mundial, y Europa, particularmente Inglaterra, perdían fuerza, entonces había una disputa geopolítica ahí por quién tenía el poder. Bueno, todo eso cambió un poco la vigente división internacional de trabajo que había en ese momento, ¿no? Entonces, esa crisis, la crisis del 30, básicamente lo que hizo fue cortar los flujos comerciales, ¿sí?, que no se iban a recuperar, porque todos los países del mundo comenzaron con políticas proteccionistas, ¿sí?, principalmente los países desarrollados, políticas proteccionistas para tratar de salir de esta crisis, ¿no? Entonces, nuestro mercado interno rompe, ¿sí?, con el flujo con el resto del mundo. Entonces, las economías duales no podían vender sus productos y no tenían acceso a divisas, o sea, no tenían acceso a dólares para pagar sus importaciones. Por ende, tampoco podían importar, más allá de que esté cortado. Aparece lo que se denomina la restricción externa, ¿no? Que ahora explicamos lo que es la restricción externa, pero básicamente la restricción externa lo que hacía era interrumpir la dinámica de acumulación que tenían estas economías duales. ¿Qué pasa? La crisis del 30 generó a nivel mundial un derrumbe de los sistemas de pago, ¿no?, y del comercio, obviamente.
A su vez hubo caída de los precios de las exportaciones y un desplome de la demanda de inversiones, ¿no? O sea, el capital dejó de migrar para hacer inversiones en otros países. Obviamente, esta situación afectó a las economías duales, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían vender sus productos y nada más no tenían acceso a divisas. Entonces, esa restricción de divisas que le impedía importar, ¿sí?, los productos que las economías duales necesitaban para su mercado interno porque no los producían, principalmente bienes de capital o bienes intermedios, lo que se conocen, derivó en la creación de un nuevo sector en estas economías duales, un sector industrial, un sector de industria nacional. Entonces, las economías estas que nosotros decíamos duales, que tenían dos sectores, que era uno de alta productividad capitalista, que era todo lo vinculado al comercio exterior, ¿no? Todos los capitales que venían de Inglaterra para posicionarse en esos países con toda su tecnología para hacer actividades vinculadas a los recursos naturales. Habíamos dicho que después había un sector precapitalista, un sector arcaico, que era todo vinculado a la mano de obra, que era un sector preexistente, y la crisis del 30, el corte de los flujos de comercio, determinó que surja un tercer sector, que era un sector de la industria nacional. ¿Qué hizo? A través de un proceso de sustitución de importaciones, ese sector industrial iba a ser el encargado de abastecer al mercado interno de algunos de los bienes que anteriormente se importaban, ¿no? O sea, los tres sectores iban a estar determinados por el núcleo internalizado, el sector arcaico y el nuevo sector industrial. El tamaño de ese sector industrial, ¿no?, iba a depender del mercado interno al cual iba a abastecer, que a su vez dijimos que dependía de la mano de obra. Entonces, en los países que tenían abundante mano de obra y permitían un mercado interno grande, iban a tener un sector industrial que iba a ser grande, ¿no? Entonces, los países que nosotros dijimos que eran tipo A, que eran países que tenían una dotación de factores chica, ¿sí?, y que le permitía hacer actividades extractivas y de recolección, iban a ser los países que tenían un sector industrial pequeño. Países como Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, ¿no? Un sector industrial chico, se creó un sector industrial chico y vinculado a ciertas actividades agroindustriales, ¿sí? Procesamiento de algodón, procesamiento de algunos granos, pero algo muy agroindustrial. Y el segundo grupo, que era el grupo B, en donde ahí sí podemos encuadrar a la Argentina y a Brasil, era el grupo que tenía un amplio, una mejor de calidad y cantidad de recursos naturales y de recursos productivos, ¿sí? Le permitió un mercado interno más grande y por ende un sector industrial más grande, ¿no? Ahora bien, aún que esos dos países, Argentina y Brasil, fueron del tipo B, había una clara diferencia entre esos dos países, ¿no? ¿Por qué? Porque en Brasil, como tenía mucha más población, tenía un ejército de reserva mucho más grande que el ejército de reserva de Argentina. Entonces, en Brasil, los salarios seguían determinados no por la productividad, ¿no?, sino por el ejército de reserva. O sea, eran salarios bajos. En Argentina, como tenía menor mano de obra, la creación, en este nuevo sector industrial, lo que iba a pasar es que los salarios iban a estar determinados por la puja, entre el capital y el trabajo, ¿no? Bien. Y por eso es que saltamos a tratar de explicar por qué Argentina está considerada como una etapa superior del subdesarrollo. ¿Qué pasa? Con la crisis del 30, ¿no?, cuando surge este nuevo sector industrial, el bloque dominante, que estaba constituido en ese caso por el núcleo dinámico, ¿no?, por los capitales que tenían plata en la Argentina y constituían el bloque dominante, se dividió en dos posturas. Por un lado, un sector que nosotros podemos denominar como tradicional, que estaba vinculado a la producción agropecuaria. Bueno, ese sector, ¿qué hizo? Consideró que la crisis del 30 era algo coyuntural, ¿no? Por ende, no había que rectificar el rumbo económico, ya que la situación
obviamente pasada la crisis, iba a ser la misma. Y Argentina iba a poder seguir inserta en esa división internacional de trabajo que estaba propuesta antes de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, el sector tradicional, vamos a decir, los chacareros tradicionales decían, no hagamos nada, dejemos que pase esta tormenta y Argentina va a seguir con la dinámica de la economía dual que tenía previamente. ¿Qué pasa? Había otra fracción que se podría, cierta forma, determinar moderna, era con un carácter que tenía agroindustrial. Esa fracción caracterizó a la crisis como algo estructural, como algo que se iba a quedar, y por ende Argentina iba a tener que rectificar el rumbo, buscando un perfil más agroindustrial, incluso hasta un sector lo pensaba más industrial, ¿no? Para seguir, obviamente, inserta en la nueva división internacional del trabajo. Ahí es lo que se conoce o aparece como el Plan Pinedo, ¿no? ¿Qué pasa? El Plan Pinedo aparece en 1940 aproximadamente. El Plan Pinedo lo que era un plan del economista Pinedo que buscaba cierta industrialización de la producción agropecuaria, ¿no? Y tenía pautas que después fueron analizando posteriormente, pero tenía pautas interesantes como la posibilidad de que el comercio del grano esté organizado y ciertas definiciones en torno a la producción industrial. O sea, básicamente él, que era un ministro de Economía, lo que buscaba era creación del Banco Central, control de cambio, impuestos, junta de carnes y granos. Pero bueno, no viene mucho al tema, pero lo que sí es importante es que había un sector, ¿sí?, que buscaba un desarrollo industrial del país, en ese plan Pinedo. De hecho, ese plan sentó un precedente muy importante para la orientación económica de los años siguientes, ¿no? Obviamente contribuyó a cimentar en parte una visión favorable acerca de la industrialización y el desarrollo del mercado interno, que son dos elementos que luego tomó la economía peronista, ¿no? Perón. O sea, más allá de que antes de la asunción de Perón, entre el 40 y el 43, hay una serie de medidas de corte industrialista y también proteccionista, ¿no? Que uno podría pensar que estaban inspiradas en el Plan Pinedo. No sé, por ejemplo, ¿no? Normas cambiarias, ¿no? Controlar el tipo de cambio para promover las exportaciones industriales, creaciones de corporaciones para mejorar la exportación o el vínculo comercial, bueno, etc. Todas esas cosas se empezaron a plantear antes del gobierno peronista y luego, digamos, luego del 45, esos empezaron a tomar un impulso mucho mayor, ¿no? Por eso, lo que se plantea es que la indefinición de ese bloque dominante permitió a ese sector subordinado tomar el control político del país, ¿no? Y ahí avanzar a Argentina a una etapa superior de ese subdesarrollo. O sea, estamos un poco mejor posicionados que los países que en su momento se conformaron como economías duales y no tanto como los países desarrollados. Tenemos un sector industrial que por su característica y por su calificación de la mano de obra nos permitió crecer en un estándar de productividad mayor que los países de la región, o que varios de los países de la región, no que todos, ¿no? Entonces, se convertía así Argentina en un caso particular de su desarrollo, ¿no? Cumplía las pautas de la economía duales, que son subdesarrolladas, o sea, economía dual, progreso técnico adquirido del centro, deterioro de los términos de intercambio, crisis del sector externo ante las expansiones, etc. Todo eso lo cumplía. Pero se diferenciaba del resto, ya que el grado de formalización del mercado laboral era tal que reducía el ejército de reserva de desocupados y al sector precapitalista. O sea, dicho de otra manera, los salarios en el resto de América Latina estaban determinados por esa economía precapitalista que actuaba como ejército de reserva de desocupados. Pero en Argentina los salarios se determinaban en la relación entre el empresario y los sindicatos. Esa relación, que fue adoptada como poja por la distribución del ingreso, es lo mismo que decir que el excedente en Argentina se apropia básicamente a partir de una situación de poder entre los sectores subordinados.